Buenas tardes. Nosotros somos Madiam, Vanessa y Naomi y les vamos a presentar un resumen del capítulo 6 titulado Desigualdad, Inequidad y Salud del libro de trabajo, del libro de la materia de salud pública. Y bueno, vamos a empezar con la presentación. Primero que nada vamos a hablar de la importancia de la dimensión ética en medicina y salud pública. Bueno, antes que nada hay que recordar que la medicina tiene un componente social y moral, como lo vimos en el capítulo 1 del libro, y esto va a generar efectos biológicos sobre la salud. Hay que tener en cuenta que siempre esto va a ser con la intención de mejorar la salud del paciente sin causar daños, siempre de acuerdo con las decisiones del paciente. Dentro de unas diapositivas más vamos a explicar a qué se refiere esto. Y bueno, para poder entender bien este capítulo vamos a tener que tener en cuenta conceptos muy importantes, entre ellos, ¿qué es la ética? Vamos a decir que la ética es una filosofía que estudia las reglas morales y su fundamentación. Es una reflexión sobre lo que consideramos válido sobre los comportamientos y las normas. El objeto de estudio de la ética básicamente es la moral. Y bueno, hay que tener, dentro de la ética, tenemos la ética en medicina. Este se va a encargar, tiene 3 elementos del comportamiento moral de los médicos. Como les mencioné en diapositivas pasadas, esto se refiere a la beneficencia, o sea, siempre buscar lo mejor para el paciente, la no maleficencia, nunca buscar el daño para el paciente, y la autonomía. Esto se refiere a que si nosotros le ofrecemos algún tratamiento, algún medicamento, el paciente tiene total libertad de elegir si toma el medicamento o no lo toma. Y bueno, también tenemos lo que es la ética en salud pública. Esta se va a encargar de estudiar los problemas morales, buscando actuar sobre los perfiles de salud y enfermedad de las colectividades. Esto con el fin de aumentar la libertad, la democracia y también la equidad en salud. Bueno, ya hablamos de lo que es la ética y que su objeto de estudio es la moral, pero vamos a definir ahora qué es la moral. La moral se define como el conjunto de comportamientos y normas que solemos aceptar como válidos. Básicamente es lo que en nuestra comunidad, en donde vivimos, es aceptado como correcto, siempre con base en lo que dice, en lo que dice la moral. Ahora, dentro de esta dimensión moral vamos a incluir 3 problemas principales. Los márgenes de libertad, o sea, acerca de las decisiones ante condiciones que generan salud o enfermedad, las formas democráticas y la desigualdad, equidad o justicia, que se refiere a la distribución de cargas y beneficios y cómo ésta puede impactar a la salud de una persona. Y bueno, ahora vamos a pasar a la organización social, la diversidad y la inequidad. Bueno, hay que recordar que el ser humano tiene 2 dimensiones básicas, la biológica y la social. Eso siempre, bueno, en una sociedad organizada, vamos a decir una sociedad utópica, estas características que generan diversidad enriquecen las relaciones entre las personas y las comunidades. Por lo que en una sociedad vaya organizada, el bienestar colectivo siempre va a ser, el bienestar colectivo va a tener como punto de apoyo a la diversidad. Pero bueno, esto no siempre es posible. Como les dije, sin embargo, van a surgir ciertas formas sociales que van a estar conformadas por sometimiento de unos sobre otros, como un vehículo para opresión. Estas sociedades opresivas, bueno, en estas sociedades opresivas, la diversidad, en vez de ser usada como un punto de apoyo para enriquecer la comunicación y la relación entre personas, es usada como un medio para crear desigualdad marcada por la opresión. Un ejemplo es cómo las razas blancas llegaban a esclavizar a las razas negras, esto generando pues opresión de las razas blancas a las razas negras y esto generando obviamente una brecha de desigualdad muy grande. Otro ejemplo es como en la colonia de la Nueva España se crearon jerarquías de que iban desde los españoles, los criollos, los mestizos y los indios hasta los mulatos y los negros.
y esto siempre generando una brecha de desigualdad muy grande y opresión de algunas sociedades hacia otras. Y bueno, algunos ejemplos que podemos dar, aparte de los que se dijeron previamente, es la diferencia entre sexos. Esto básicamente nos dice que propicia una división forzada de trabajo y una distribución desigual de la propiedad y la riqueza. Básicamente son los estereotipos y los roles de género que se nos son inculcados desde que somos niños, que los hombres tienen que ir a trabajar, que las mujeres tienen que quedarse en la casa. Y esto va a generar obviamente diferentes cargas de trabajo para mujeres o para hombres, y esto generando igual desigualdad tanto en la salud como en en la propiedad y la riqueza de cada persona. Y también otro ejemplo que tenemos son las diferencias raciales y culturales. Estas son usadas para establecer por una fuerza física, ideológica o cultural el dominio de grupos sobre otros. Uno de los ejemplos que yo les puedo dar más claro, si vieron la serie de Anne with an E, nos presentan a una niña que se llama Kwit, que es de los indios Mi'kmaq. Esta sociedad de verdad sí existió, y de hecho todavía hay una controversia porque en Canadá se dice que todavía se tiene que pagar a esta sociedad como se le ha tratado. Entonces, este es un ejemplo de cómo se establece fuerza y se les estableció una fuerza ideológica hacia esta población, obligándolos pues a cambiar todas sus costumbres, a sus creencias, a unas que estaban en ese momento más aceptadas. Entonces vamos a continuar el tema conectando un poco los indicadores de salud que seguramente ya lo habrán visto en temas pasados con este tema, ¿no? Principalmente con la desigualdad. Hay que establecer una conexión y ver cómo estos indicadores de salud reflejan desigualdad no solamente en México, sino en todo el mundo. El primer caso que yo les presento aquí es el de la mortalidad materna, y lo acompaño con esta frase que dice lo siguiente: los datos son inaceptables y es una realidad que en muchas regiones del mundo ser madre, decidir tú tener un hijo, es casi una condena de muerte. Veamos la situación de la Sierra Leona en África Occidental, ¿no? Que fallecen 2000 mujeres por cada 100.000, que evidentemente que deciden ser madres, ¿no? Y lo que es verdaderamente alarmante es que son cifras que se parecen muchísimo a hace años en lugares, en países como de Europa, ¿no? Aquí comparando un poco esta cifra con la que existe en Suiza, vamos a ver que es 1000 veces menor. O sea, ahí solamente fallecen 2 mujeres por cada 100.000. De verdad que aún tenemos mucho que trabajar en este aspecto para asegurar que todas las mujeres en el mundo puedan recibir una atención adecuada, porque seguramente muchas de estas muertes son totalmente prevenibles. Otro hecho bastante lamentable es que hay personas que enferman o mueren mientras trabajan. En México, las tasas de lesiones ocupacionales fatales y no fatales son 3 veces más altas en comparación con Estados Unidos. Y esto nos habla mucho de qué tan aseguradas están las personas al momento de realizar un trabajo, ¿no? Y de hecho, hay evidencia científica que revela que hay una relación directa entre el nivel de ingresos y la tasa de mortalidad. Es decir, es más probable que una persona muera o fallezca si tiene un nivel de ingresos bajo. Ahora es sumamente importante darle una perspectiva de género a esta clase, no solo para cumplir con los objetivos de la misma, sino también para eh, tener una visión más detallada relacionada a la desigualdad y la inequidad que existe en términos de salud. En México
porque no le pasa lo mismo a las mujeres que a los hombres y viceversa. Entonces revisemos el caso de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta se comporta de forma distinta en hombres y en mujeres, y esto lo veremos en las estadísticas sobre la epidemiología de esta enfermedad. En México particularmente son muchísimos más los hombres que están infectados por VIH que las mujeres. Estamos hablando de que es más del 80% de la cifra total de las personas que están infectadas por este virus. Y también tienen una mayor mortalidad. Esto puede deberse, entre muchos otros factores, a que el género masculino está hipersexualizado. Y esto conlleva en muchas ocasiones a que no elijan prácticas sexuales seguras. Por el otro lado, tenemos el caso de las mujeres, que estas enfrentan este problema de salud pública desde una perspectiva muy distinta, porque ellas son más vulnerables biológica y culturalmente. Biológica, porque la cavidad vaginal hace que sea más fácil que el virus se transmita en una relación sexual por alguna lesión que se puede llegar a presentar. Y también culturalmente, porque las mujeres no están lo suficientemente empoderadas para decidir cómo quieren llevar su vida sexual. Y en muchas ocasiones, pues si el hombre no quiere usar un método anticonceptivo, pues la mujer lamentablemente cederá. Es muy interesante analizar lo que pasa con el indicador de esperanza de vida al nacer. La pregunta aquí es ¿por qué vivimos más? El promedio nacional en nuestro país de la esperanza de vida es de 75 años. Sin embargo, cuando lo desagregamos por sexo, vemos que en las mujeres en el promedio es de 78 años, mientras que en el de los hombres es de 72 años. Hay una diferencia aquí importante de, de años que viven menos los hombres que las mujeres. De hecho, en los hombres, un problema importante de salud pública es la sobremortalidad masculina. Aproximadamente entre el rango de edad de 20 a 30 años se registran 350 defunciones de hombres por cada 100 de mujeres. Entonces, aquí la pregunta es ¿por qué ellos viven menos y por qué nosotras más? Podemos abrir a la discusión este tema. Sin embargo, algo que hay que recalcar es que mucho del género masculino está relacionado con una figura violenta que debe exponerse al riesgo. Y seguramente este hecho lo vuelve mucho más vulnerable a, a fallecer primero que las mujeres. Para finalizar este tema me gustaría citar al exsecretario general de las Naciones Unidas, el cual dice lo siguiente: la igualdad de género es más que una meta en sí misma. Es una condición previa para superar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo y crear una buena gobernanza. Muy bien, ahora vamos a continuar con el tema de desigualdad, inequidad y las diferencias que hay en salud. Necesitamos para esto conceptos sencillos, básicos. ¿Qué es la igualdad y qué es la equidad? Y también después vamos a ver qué es la justicia. Muy bien, la igualdad se define como la correspondencia y proporción que resulta de muchas partes que uniformemente componen un todo. Pero en realidad, ¿qué estamos dando a entender? Ahorita les voy a dar un ejemplo de esto. Ahora, ¿cuál es el concepto sustancial de equidad? Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece. Tenemos un ejemplo, dos imágenes. Según el concepto que yo les di, estaban muy abstractos. Entonces vamos a hablar un poco más de qué es la igualdad. La igualdad va a ser la disposición para tratar a todos los ciudadanos del mismo modo. Si se dan cuenta, todos tienen un mismo banco. Sin embargo, aquí no va a importar las diferencias que tienen cada uno de ellos. En este caso no va a importar la altura. A todos se les está dando las mismas oportunidades y proporciones. Sin embargo, en la equidad es la capacidad de ser justos o de impartir justicia
partiendo del concepto de darle a cada uno lo que merece. Llegando a esto, llegando a que cada uno le demos lo que merece, según y de acuerdo a sus necesidades, podemos dar también o llegar a un principio de igualdad. Es decir, que todos puedan tener la misma posibilidad. Por ejemplo, la igualdad, ¿cuáles serían los tipos de igualdad? Podría ser igualdad en género, igualdad social o igualdad en oportunidades. Es algo que todos tenemos esas oportunidades de la misma forma, sin importar nuestras características especiales o en particular. Ahora, la equidad, un tipo de equidad podría ser la equidad de género o la equidad social. Ahora vamos con los ejemplos. Un tipo de ejemplo para la igualdad serían los derechos humanos. Todos, absolutamente todos, gozamos de los derechos humanos. Y para la equidad, por ejemplo, derecho del voto femenino o derecho por licencia de paternidad, que son exclusivos para ciertas capacidades o ciertas situaciones, claro, sin caer en la imparcialidad. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las desigualdades sociales en salud, que son aquellas que se originan a partir de las formas de vida distintas entre grupos. Obviamente la variabilidad es muy buena, es enriquecedora, sin embargo, cuando existe una forma de una distinción, cuando estas formas de vida distintas son fruto de discriminación o alguna otra forma de inequidad, entonces podemos estar hablando de que se van a convertir en desigualdades sociales. Aquí es como si fuera causa de efecto. La inequidad en salud, que es esta distribución de las cargas y beneficios de vivir en sociedad, pero de una forma desigual. Obviamente, la causa nos va a dar una desigualdad social en salud. Ahora, ¿qué son las diferencias en salud? Bueno, van a ser el resultado de la diversidad genética, cultural y también de la inequidad. Todos tenemos una variabilidad biológica, también cultural, como acabamos de mencionar. Sin embargo, cuando a esta diversidad se le asigna un valor, por así decirlo, malo, o sea, cuando la variabilidad en lugar de enriquecer nos resta y es motivo de discriminación o de desigualdad, entonces hablamos de diferencias en salud. Cuando estamos agregando también este factor de inequidad social que acabamos de ver, en el cual va a haber una desproporción entre la carga de trabajos y la carga de exposición, por ejemplo, a factores de riesgo, estamos orientándonos a diferencias en salud, que obviamente ya sabemos que nos va a dar una desigualdad social. Ahora vamos a hablar un poco de qué es inequidad y qué es injusticia. Ok, ya vimos que la inequidad es esa distribución desigual. Ahora vamos a hablar de la injusticia. Pero para esto primero tenemos que saber qué es la justicia. Bueno, la justicia es aquella que respeta la igualdad de derechos entre personas. ¿Recuerdan esa imagen en la que vimos que todos tenían ese mismo cubo? Pues justamente todos tenemos los mismos derechos. Entonces, ¿cuál sería un tipo de justicia? Pues justamente los derechos humanos, derecho de igualdad ante la ley, derecho de oportunidades y también derecho a la igualdad ante las necesidades básicas. Entre ellos también podemos incluir el derecho a la salud. Ahora, los derechos humanos tienen una característica importante. Son imprescindibles y también son innegociables. Pero, ¿qué pasa cuando estas características son quebrantables? Entonces estamos hablando de una injusticia social. Cuando ya no se le está dando a cada quien este principio de igualdad, cuando es violado. Justicia social nos referimos exclusivamente a esta inequidad, o sea, a la distribución desigual de cargas y beneficios que van a conducirnos a desigualdades.
Si se dan cuenta, todo está relacionado. Podemos llamar injusticia cuando hay inequidad, cuando hay, por lo tanto, desigualdad social y, por lo tanto, no se va a romper el principio de igualdad, ¿ok? Todos estos conceptos no los tenemos. No tenemos igualdad, no tenemos equidad y tenemos desigualdad. Entonces, juntos nos dan esta injusticia. Ahora, ¿cómo ser defensor de los derechos humanos? ¿Cómo ser defensor de la justicia, por lo tanto, y defensor de la igualdad? A su vez, como la equidad, siendo, por ejemplo, algo muy importante, esto que está siendo visible ante todas las desigualdades en cuestiones económicas. Esta es una monografía de Pictoline que habla qué tan difícil es ser una niña o un niño pobre. Tenemos que un niño rico, por ejemplo, puede tener todas las posibilidades en cuestión de todas las necesidades básicas cubiertas, ya sea por sus padres o por las formas de vida que está teniendo en ese momento, ¿no? Una alimentación correcta, educación adecuada, una salud mental digna para un niño. Y todo esto va a ser como graficándolo, va a ir en su vida. Es decir, podemos tener que probablemente tenga un buen ingreso o que probablemente tenga pues un futuro distinto al de una persona que no goza con las mismas oportunidades, ¿no? En países con ingresos bajos, el 46% del gasto público en educación es para los niños pertenecientes al 10% más rico de la población, ¿no? Entonces, justamente estamos hablando de cargas desiguales, ¿no? Estamos hablando de una distribución imparcial que nos va a dar que nos va a determinar desigualdades y que nos va a determinar a brechas poblacionales grandes, ¿no? Ahora, aunado a esto, es muy triste saber que, por ejemplo, un niño en situación de pobreza tenga probabilidad de morir antes de los 5 años, o que tenga una doble tasa de desnutrición entre los menores de 5 años, ¿no? Justamente esto es lo que nos causa muchos problemas en la población, porque no hay una correcta, por así decirlo, carga, o no estamos poniendo en estos aspectos que van a ser fundamentales para nuestro futuro. No, porque un país también se determina de acuerdo a indicadores que nos hablan de calidad de vida, de estilo de vida, y estos indicadores, si nosotros tenemos una gran brecha de diferencias sociales, probablemente pues no salgamos bien en esas pruebas de indicadores. Bueno, y justamente vamos a hablar de este último ejemplo para graficar esta parte de las desigualdades. Bueno, tenemos a Eulogia, una peruana que en el 2003 va a dar a luz en un centro de salud de Cusco, Perú. Sin embargo, de hecho, esperó mucho tiempo, no fue atendida a pesar de los dolores que ella implicaba que estuviera en labor de parto. Cuando pues justamente siente que su bebé ya está coronando y se acomoda de cuclillas para poder pujar, porque es una de las formas en las que cesaba un poco el dolor y porque precisamente se preparaba para el parto. Entonces llega una enfermera y le pide que se tiene que subir a la camilla y ella le dice que no puede por las cuestiones del dolor. Sin embargo, entre el forcejeo, el niño sale proyectado, golpeando su cabeza con el suelo, y aspecto que fue muy importante para la vida de él porque justamente sufrió de ceguera, convulsiones y dificultad para moverse, ¿no? Al día siguiente van al hospital de emergencia
el Hospital Regional de Cusco, y en ese mismo año hacen la denuncia ante la comisaría, ¿no? Jaime y Eulogia denuncian a los 4 partícipes de esta violencia obstétrica que se llevó a cabo en el centro de salud con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito de Perú. En el 2017, el director del centro de salud de donde ella fue atendida le da un acuerdo extrajudicial donde dice pagar 4,000 soles a un plazo de 3 años. Y justamente lo oferta, ¿no? Para que retirara su denuncia. En el 2007 también lanzan la condena, dictan la condena, y en el 2009 son absueltos a los 4 acusados en la segunda instancia. Por lo tanto, se cierra el caso. Sin embargo, en el 2009 también la Eulogia y su esposo denuncian con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de violencia obstétrica. Para el 2015, su hijo muere de 13 años, pero muere por una infección de vías respiratorias, a la cual ellos acudieron a tiempo al mismo centro de salud de Cusco, en el que tuvo el parto, y sin embargo aquí hubo también otra de la violación a sus derechos. Le hacen firmar se muere el niño, le hacen firmar una acta, además de que se muere el niño, le niegan para empezar la hospitalización al niño y por tanto fallece. Entonces le hacen firmar un dictamen en el cual ella acepta que su hijo ya estaba grave y que no quería ella la hospitalización. Ella le dicen, ella no sabe escribir, no sabe leer, pero sin embargo firma creyendo, y porque le dijeron, que era parte de los requisitos para el trámite de defunción de su hijo. Entonces, para este año también, para el 2015, aceptan su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo nos estamos dando cuenta de algo importante. Hay una distribución de cargas en salud, una distribución desigual en comparación de ella, que justamente no tenía que haber sido así, ¿no? Se le tenía que haber dado y brindado el derecho a la salud y la atención a la salud, como a todos los derechohabientes de ese centro, y pues hubo violencia obstétrica. Entonces, justamente para evitar llegar a estos casos que son innecesarios, que no se necesitan tener en una población, que solamente hablan de lo mal o desorganizada que está la población respecto a la asignación de los cargos y exposición a los factores de riesgo, no es algo que nos nutra como población. Y entonces nos damos cuenta que, de nuevo, la variabilidad social, biológica, genética, la inequidad, solamente van a llegar a casos así de graves. O sea, todo al final del día va a resultar en casos como estos. Entonces, justamente uno de los aspectos que vamos a considerar en estas ponencias es que nos detengamos a pensar cómo impartir desde nuestros cargo como profesionales de la salud una adecuada atención, respetando los derechos, respetando los principios de justicia, respetando la igualdad, dando principio de igualdad y también equidad a las personas de acuerdo a sus necesidades. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte y esperemos que puedan entender este tema y les hayamos dejado la semillita para que puedan seguir investigando de esto.